Hola. Hola, Lady. Hola, Tori. ¿Qué hace, muchachos? Hola, panas. Ese es nuestro saludo. Hola, panas. Hola, panashi. Para mí sí. Después de 2 temporadas tenemos saludos. Parece, en efecto. No había saludos, No boludo. había saludo, pero sí Yo- la En despedida. la despedida, claro. Es que es más fácil decir chao Que hola. que hola. Creo que era al revés, boludo. Debería decir. Es más difícil decir perdón que te amo. ¿Has visto esa frase de vieja? ¿Has visto esa frase en Facebook de vieja como palabras más difíciles de decir? No sé, otorrinolaringólogo, puesto número 1, perdón. ¿No lo has visto? Es frase. Tu algoritmo está destruido. Que también te hacer putito de piolín. De piolín no, todavía no. Yo creo que Como violín, piolín, boludo, era lo mismo, lo mismo. Es lo mismo. O esa cosa y chingüen. Ya llegamos a ese nivel de imágenes. O sea, el shitpost. Bueno, O sea, en esas imágenes, boludo. a la que le sabe Piolín, Twitty y a nosotros te la veo, te la La veo. gracia lo de ese, con esa foto de Silvestre. Él siempre fue la víctima. Sí, boludo. ¿Ustedes creen que las personas que la escuchan saben quién es Silvestre y quién es Telí? Sí, sí o no. Sí, boludo. No sé, boludo, me siento reguejos. No, boludo. A ver. A ver, todavía siguen los Looney Tunes. Sí, no punto. El tema es que no sé qué tan vistos son ahora. Sí, pero últimamente ha estado más activo el Pato Donald y el... Y el ¿El Pato Donald? Lucas. ¡El Pato Donald! Me gusta el pato de Disney, boludo. El pato con Me encanta. El editando para tiene que confundir el personaje fantasmático con fantasmano. El pato lo que esconde de pato Donald. Bueno, el Pato Lucas con el... Bueno, igual se han mantenido por los memes. Por los memes también, sí, sí, sí. El Pato Lucas. Pero ya creo que hay mucha gente, muchos jóvenes, al menos actualmente, que no tienen idea de dónde sale bien el meme de... ¿Cuál meme, boludo? El hechicero. Eso no es un meme, boludo. Son unas cosas. ¡Poderes! Sí, boludo. Igual, Creo que saturé los micrófonos. sí, pues sí, pero bueno, ya el sonido se va a encargar de eso. Pero bueno, estamos acá, sí, ¿no? Tomando cafecito. Que no hay nada para tomar, ¿no? Jugaríamos, claro. A no ser que... Tenemos... Tenemos... Tenemos cara, nosotros nos quedamos así para que haya una cara. ¿Qué recorte? No quiere editar. Pará, volete, ponete tu auricular y... Ay, te tienes que se cae. Sponsor, tenemos... No, mentira. Pizza Set. No. Estas. ¿Qué pizza? No. Café con pizza. Yo la propuse, yo sí lo hago. De desayuno queda ¿Qué genial. pasó, una? No, está bien. ¿No? Es que se me antojan más las... ¡Donastelo! Con nueva imagen, nuevo branding. Nueva imagen, ¿saben qué? Nosotros tenemos donas ahora, la han cambiado un poquito. Sí, está un nuevo rediseño un poquito distinto. Es muy similar al anterior, pero remasterizado un poquito. Con un toque de aire fresco. Exacto. Lo más importante hoy, es que no solo están las donas, han agregado un nuevo producto a su catálogo. ¿Sí? Ya no lo comimos, por lo visto. Sí, sí, ya todavía. Sí, no llegaron, pero aparte de las famosas donas, mini donas, también están vendiendo, ¿cómo era? Waffles. Waffles. ¿Chegani? Que déjenme decirles que ya las probamos y saben bastante, son bastante ricos, así que nada, No me descargan a mí, así que... no llegaron. Claramente. Te famo. Bueno, ¿qué hiciste? No, pero todos sabemos para qué. No importa. Bueno, cuestión, eso. Donatello, ya saben, seguramente por alguna parte, capaz que vamos a poner el número de contacto. Acá. Hijo de puta. Y por si no lo viste, Sí, ahí si no, síganlo en su Instagram, donas.tello. acá. Voy a hacer a todos, Estaba muerto de hambre.
Son ricas, boludo. Lo que pasa es que acabamos de comer, pero son tan ricas que queremos seguir comiendo donas ahora. De una. Bueno, gracias, Nastelo, por esto. Gracias. Bueno, volviendo al tema. Ustedes hagan de cuenta que son directores de una compañía y tienen que, no sé, de alguna forma reavivar alguna serie vieja. Más una nueva generación. Supongan, no sé, la serie de Hanna-Barbera, ¿vieron? Los Picapiedras, la familia Futuro y así. Oye, pero me olvidé el nombre. Es más, me olvidé el nombre ya. Sí, Familia del Futuro, ¿no? No, no es Familia del Futuro. ¿Sí? ¿Familia del Futuro? Bueno. Hay Varión. no es que te quería interrumpir, pero ya hay una serie que han adaptado a todo el mundo de Hanna-Barbera. ¿Es Hulu? No, hay una, no sé si lo han visto, es una serie de unos niños que han hecho realmente esto de todo en la plataforma. No lo voy a decir, búsquenlo. No me apaga. No estamos ahí por si se han dado cuenta, estamos en YouTube. Hay un episodio que hacen un crossover con un dibujito que justamente está en Hanna-Barbera, o sea, hace un crossover con su mundo prácticamente. Y se pelean todos los dibujitos de Hanna-Barbera. No me acuerdo cómo se llama el dibujito tampoco, búsquenlo. Fuentes, sí. Confíen en mí, o sea, Bueno, pero hagan de cuenta, ¿cómo reayudarían ustedes una franquicia que nadie conoce para la gente de hoy en día? Mira, yo, lo primero y principal. Perdón, voy a abrir esto porque esas son de chipitas de color y este tiene maní. No, con tuyo. Sí, así de chiquito. Gracias, Aristóteles. Bueno, yo primero que todo es entender de que si vas a intentar revivir una serie, película o historia que ya, digamos, las personas que ven hoy en día no conocen, lo primero es saber hacia dónde vas a apoyar. ¿Vos querés que sean para los niños nuevos? A bancarse el hate de los viejos. Sí. Como por ejemplo con el remake de los Thundercats. Qué asco. No sé siquiera si lo hicieron al final o no. Lo cancelaron. No lo que se no. Y eso que yo no he visto la serie, pero ya de por sí ver eso es como un... No. Que más o menos de la misma época. ¿Han visto He-Man? ¿Sí, bien? Bueno, continuaron la historia. Y lo hicieron muy bien. En este caso. Me da risa porque He-Man parece Hulk en vez de He-Man, boludo, pero en este caso lo han hecho muy bien, pero es una forma de reavivarlo distinto, porque es como que continúa una historia que se paró. ¿Voy a decir el remake de Netflix? No, el remake no, la de Netflix. Claro que es una continuación, Ah, de una. o sea, no logra hacer un remake. Pero lo de los Thundercats también lo iba a hacer Netflix. Loca, sí, ¿Cartoon Network? Sí, Cartoon Network. Ah, yo pensé que lo había agarrado Netflix. Estamos diciendo un montón de compañías y no nos pagan. Ajá, de una. Y encima mal. Para el colmo, boludo. Pero nosotros nos pagan. Bueno, para mí sería eso. Primero, saber hacia dónde vas a apuntar. Yo creo que si vas a traer algo viejo al hoy, tenés que apuntar principalmente a los adultos. Sí. Con acompañantes niños, tal vez. Cosa que lo que el adulto quiere es llevar a su hijo y decirle, mirá, esto es lo que yo veía chiquito. No, es lo que vos estás viendo, es lo que es realmente. ¿Entendés? No es como que el güey que literalmente cortaba a un tipo a la mitad, como Trunks, de la nada es ay no, papá necesita ayuda todo el tiempo. No es lo mismo, ¿entendés? Yo prefiero al Trunks de Dragon Ball Z. No al de Super. Amigo, tiene una espada azul, ¿no? ¿Lo necesita la espada? Es que no es otra vez más facheto, boludo. Le sobraba la espada al de Z. Al de Super le hace falta. Este se transforma en Super Saiyan 2, boludo. No. Sí, pero... Bueno, Pues que... yo te diría, o sea, imaginemos en un futuro, no voy a decir ni lejano ni cercano, y un futuro. un futuro, donde hagan un remake de Iron Man, y yo llevar a mi hijo y diga, una cierta mágica le dio poderes de Iron Man. No, ¿entienden? Yo vi desde chiquito a Iron Man. Claro, si una reanimación de Iron Man. Claro, yo no voy a llevar a mi hijo a decirle, mira, esto es lo que yo estaba viendo y vea cualquier cosa. ¿Pero a qué sí le hiciste? Me haces una cartera a tu hijo, boludo. Tú sabes, llevar a mi hijo, ¿no? Claro, es que yo lo llevo de bebé. Pero todo con ¿Ya viste los memes? Es un caniche, caniche.
¿No viste los memes de Nico recién nacido? ¡Ay, qué bonito! De acá los peinadores. No, sí hicieron. Bueno, no, así. Llevarlo de la mano, pasa que me queda un poquito, no me queda llevarlo así. Igual, No lo llevaría de algo que sé que no es, para mí. igual este año creo que las empresas, no este año, sino ponerle 2 años. Han estado las empresas notando eso, que su público con el que realmente triunfaron ya se ha vuelto grande y estamos en esa época de adaptaciones. En el caso, qué sé yo, de los live action de Disney o Sí. personas que continúan, por ejemplo, series antiguas que se quedaron viejas. Es como que continúan esa rama. En el caso de Marvel, bueno, Marvel... O sea, no le haría falta un remake. O sea, sí. Es que no, el tema de Marvel, la ventaja que tiene es que no es un remake, sino es un reinicio de universo. Y eso me has aceptado porque continúa una historia sin tocar el pasado, generando los mismos personajes de otro forma. Y eso es más aceptado que decir, no, vamos a eliminar todo lo que pasó en el pasado y hacerlo de cero de nuevo. ¿Sabes quién está haciendo eso? ¿Quién? DC. Sí, Bueno, le hacía falta. sí, estoy hablando, pero sí, yo creo que más que un seguir una cronología, yo creo que lo que antes lo que estábamos más acostumbrados era como, no sé, salía una película Scooby-Doo live action y de nada, no sé, 2, 3 años más cambiaban de actores y todo, pero decíamos, bueno, otra película diferente, ¿no? Y póngame, el primer acercamiento que yo tuve con Scooby-Doo fue con el live action. También. O sea, que fue envió por James Gunn. No, o sea, Yo que te poquito. claro, no, pero sí, también. Pero después de ahí uno sigue viviendo y sigue consumiendo las otras formas de ser producto, ¿no? Entonces yo creo que también el live action. No, me está... O sea, que está rica encima. Mira. O sea, yo creo que el live action es como una muy buena forma de hacer ese acercamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, sí o sí las empresas ya hoy por hoy, por contrato le dicen a algunas compañías de, bueno, mira, de este personaje tenés que hacer el live action, sí o sí, como en cómo entregas tu trabajo. O sea, no es que les pintó al creador. Eso es verdad. Hay una... ¿Sabes la historia? Sí, hay una... Está dicho por el mismo director de las películas de animación. Y dijeron, mira, vamos a hacer la película. ¿Te sumás? Y dice, mira, entre que lo haga otro y haga cagada, prefiero hacerlo yo, lo más fiel que yo puedo hacerlo, Y hacerlo más el que me permiten, y hacer la cagada más chinita. ¿Entendés? caradita. Claro. Aparte, parece tonto, pero cuando es por el mismo director que el producto original, Sí. apacigua un montón a la gente. Como, oye, parecía cierto, a ver, el caso de DC es que ha tenido muchos remakes de los mismos personajes. Ya estamos acostumbrados a eso. El caso de Marvel es que mantienen una cronología. Pero ahora, si vos me pones Guardianes de la Galaxia 4 con un director distinto, como... Y se manda la cagada. Si fuera James Gunn el que se manda la cagada, sí, bueno, un poquito más tranquilo voy. Pero si fuera otro, decir como, la cagaron por el director. Sí, de uno. Pero ya son cosas diferentes, pero lo que vos estás diciendo es seguir la línea de tiempo de Marvel. Lo que estamos diciendo Ley y yo es un reinicio a modo remake de live action. O sea, antelación. Yo digo, no, yo lo que digo, bueno, puntualmente que no agarre, bueno, por ahí el director apacigua, como Sí. decirte, hay una clara diferencia de que cada director ve las cosas de una forma muy distinta, como por ejemplo, Zack Snyder y James Gunn. Sí, sí, totalmente. En cambio abismal, pero dicen, no voy a poner eso porque es como muy... Esto va para otro. Sí, la charla. Bueno, Claro. Sí, sí. Pero bueno, es como, está bueno, ya sé que mantengan cuando dijeron, ¿no? El director también vale mucho. O sea, imagínate esto. Vamos a lo que es reciente y a la vez no, porque los años pasan volando y no sé cuándo se estrenó. Pero vamos con el live action de One Piece. Eso fue súper jugado por Netflix y estuvo mucho tiempo en producción. Hasta hoy en día la segunda temporada no sale. Claro, no, se necesitaba en producción, pero todavía no. Claro. Por ejemplo, en ese caso, es una animación que vos sabés que la animación garpa un montón hasta hoy en día. El problema cuál es. Y el live action está jugado, ¿viste? Cambiar un personaje que era rubio, ojo celeste, a uno que es morocho con rasta. Si no, el problema es que los fans quieren que le hagas un calco.
o que no cambies nada. Y es como, sí, pero yo lo cambié porque, qué sé yo, el mangaka realmente lo quería hacer así y no lo hizo. No, totalmente. No se atrevió. Oye, para darte un ejemplo, de la temporada que viene van a ir a un reino que se llama la Alabasta. Y es Egipto, básicamente. Claro, En el anime, la princesa ahí es blanca, pelo celeste. Y el padre es literalmente un chabón, un egipcio, ¿viste? Y todo. y empieza a tener esa ¿Viste? Y todo. Y en la live action, claro, está Vi, se llama. Tiene esos rangos. Claro, o sea, más llegado a lo que quería hacer el manga. Claro, entonces vos decís, ¿se puede hacer al manga? No. Pero dentro de la lógica de live action, ¿tiene sentido? Y sí, sin Egipto. No puede decir que la princesa de tal reino, como era Aladdin y que ser, no sé, más coreano. Y no, no da, está de internet. Ese es el ejemplo. Entonces, bueno, con One Piece el tema es esto, o sea, está en mi visión One Piece. ¿Para qué hicieron el live action? Obviando el hecho de que es para mucha larguita. No, o sea, no son boludo. Pero, ¿ayudó a atraer a gente? Sí. ¿No? Porque es como, ¿qué pensaréis ver? Un live action que ahora hoy por hoy tiene, no sé, 10 capítulos o 1000 y pico de capítulos de anime. También hay una realidad que a muchas personas se le hace mucho más fácil ver un live action que el anime. Mis viejos, por ejemplo, se comieron toda la primera temporada y él le dice, salió del carro. Me vale, me vale. Literal, es que es muy así. A mí también me pasa, mi pareja también es como, no, son dibujitos por ahí. Algunos muchachos tienen un pensamiento, conozco gente que tiene un pensamiento, oye, son dibujitos, son para niños y no son para niños, claramente. Pero claro, lo ven en una live action, Acción. En un live action, ¿no? lo ven en live action y dicen, ahora sí, 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 sí. porque esto ahora sí es de adulto, ¿no? Y es, Parece que no es así. y es gracioso porque uno se enoja por el cambio que hicieron en el live action y uno está como, eso no debería ser así. Y el que lo está viendo por primera vez es como, es buenísimo. Pero es que también ahí está el problema. O sea, para ustedes, así hablando ya sin pensarlo mucho, ¿qué es una buena adaptación? ¿Algo que calque uno a uno del material original o que tome algunas libertades y aporte algo diferente? Puede salir bien o puede salir mal. Tiene sus pros y sus contras, cada cosa que lo que puedan opinar. Miren, lo voy a llevar en prioridad. En Lilo y Stitch, hace poco estrenó su live action. La película solamente dura 10 minutos o 20 minutos más de la original. Ajá. No es que hay mucha diferencia. El chabón que lo que hizo, agarró la película animada y dijo, bueno, vamos a hacer prácticamente casi lo mismo, intentando adaptar lo que se pueda. Y sacamos a Cantu. Exacto, ¿me entendés? Porque, a ver, Igual tampoco, hace poquito vi la película original y no suma tanto como tal vez recordamos en la primera película. bueno, dato curioso. Dato curioso. Entonces, y ahí es como es, sí, o sea, es pseudocalco que uno dice, wow, sí, banco, pero después han habido otros, diría de Death Note, pero Death Note ha tenido tantos live action que incluso no puedo decir si hay alguno bueno, no lo voy a... Puede que los japoneses son los buenos, pero yo no lo he visto, solo he visto el de Netflix, que yo así, hablando pendiente rápido, si lo separaba como de lo que es Death Note y lo tomo como algo aparte, como un spin-off, me entretuvo. Y ya, no digo, hey, es mejor que el anime. No, Es lo que yo, es lo que yo, o sea, por ejemplo, Death Note hace todo lo contrario de lo que es el Lilo y Stitch. a ver, lo que tiene que una adaptación 1-1 es que sí, a uno le hace ilusión de decir, bueno, como esta escena. No, eso es. Ok. Gracias, estaba esperando eso. Esos son los efectos secundarios de comer Donatello. O sea, uno dice, bueno, quiero esta escena que me marcó. Quiero que sea igual a como lo vi, pero en persona. ¿Cómo se ve ahí? O sea, sí, por algún espero una escena. Pero también si yo, por una práctica recurrente cuando voy a ver un live action es ver la película original, pero para compararla. Entonces, por ejemplo, uno, ves lo mismo. O sea, ves lo mismo que viste hace 2 o 3 horas antes de la película, así. Y vas a estar comparándolo, es inevitable que lo estés comparando. Y por ahí no puedes disfrutar la propuesta que te abren esa película. Sí, ¿no? Esa es mi respuesta a lo tuyo. Es que, por ejemplo, lo de Death Note se arriesgan demasiado cambiando incluso todo. Oh. Pero, ponele, si yo agarro lo de... ¿Qué no sabe la película? Entrenando mi dragón, ¿cómo es? ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar? ¿Cómo? ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Eso? El dialéctico. Yo la agarro, por ejemplo, y le veo 2, 3 escenas que sean coherentes, ¿no?
y que no aporten mucho a la trama, porque acá todo, uno agrega, normalmente no aporta un carajo alguna vez. Del chabón, no sé, entrenando un poco más a Chimuelo, ¿sí? O los amigos entrenando a los dragones de una manera coherente, porque la película animada es como... ¿Listo? Claro. Entonces, No, arreglar las cagadas. Claro, yo creo que si quieren que sumar alguna escena, debería ser algo tipo algún agregado de comedia, cosa de un chiste, pero tú, claro, también. como para decir, bueno, no aporta, pero suma. Sí, es buena también. O sea, no aporta la historia, pero suma la película, porque es como, bueno, es 2 minutos más donde la gente se ríe. Sí, bueno, sí. Sí, sí. No sé si eso es como lo que yo diría, bueno, vaya para ver live action. No, pero es como decirte la película de Deadpool y Wolverine, donde Deadpool sale y se cae del micro. Sí, pero esto no es una adaptación. No es una adaptación, pero es como una escena así, que sea medio chata, que sume a la película, pero no aporta la historia. Perdón, que no te jugar el punto, boludo. Es que en teoría es como agregando diálogo para agregar una escena, pero es como... O sea, es como de propuesta. Que Sí, igual está en banco. Cuestión. Bueno, mi respuesta respecto a ¿qué es una buena adaptación? Sí. La gente no entiende que adaptación no es un calco. Exacto. Se adapta según las posibilidades que tenemos al día de hoy. No es como decirte, no es como Beetlejuice, la vieja con la nueva. O sea, no es la misma, no son los mismos efectos que habían antes, no son antes eran más prácticos, ahora son más CGI. Sí. Yo todavía no veo de la 2, la tengo que ver, pero ya me imagino de que tiene mucho más CGI que de la que tenía la antigua. No. ¿No? En la antigua yo vi mucho, Efecto práctico. sí, ¿cómo se llama este? El stop motion. Ah, está, sí, vale. Ahora no creo que hayan hecho tanto. No, no hay tanto, ¿Ves? Bueno, y así. Entonces, la gente tendría que entender en realidad de que adaptar no significa calcarlo, la película vieja, sino que hacerlo como se pueda. Sí, lo más parecido que se pueda, pero dentro de las capacidades que hay hoy en día. No es lo mismo el dinosaurio de Jurassic Park que aún no ha hecho el CGI ahora. Tazo. Perdón. Pero si te pones a pensar que es más barato. Bueno, pero... ¿Entendés? Dentro de las posibilidades, no siempre es culpa del director, sino que a veces que es la culpa del presupuesto. No, más o menos. También depende de cómo se emplea el presupuesto. También. Los dinosaurios de las películas originales en efectos prácticos. Bueno. Muy bueno. Entonces, después ves en películas como las actuales, con CGI, en casos muy chotos, ponele. Están grabando y aquí hay una cafetería y la cafetería en CGI. ¿Para qué? Grabar la cafetería y listo. O sea, sí, te salió un poco más costoso el traslado, pero el resultado... Sin mejor. duda. Pero el problema es que hoy en día es todo el mundo quiere todo ya. Sí, sí, totalmente. Ahora, cada vez que dicen, se retrasa un mes una película, es un no, otro mes más. Sí, vamos a hacer Es que no, es que realmente no se preocupan mucho por la rapidez, sino yo creo que se preocupan en la calidad de ese producto. Y quiero. Y porque, como, por ejemplo, se retrasa ¿Quién se preocupa? y la gente. Porque es como, uy, se atrasa Avenger o se atrasó, bueno, no me acuerdo, también un montón de cosas se han atrasado. Se atrasó Batman, se atrasó el GTA 6, por ejemplo, se atrasó. Y es como, uff, no, amigo, ¿qué habrá pasado para que se atrase? Y es como, no, tal vez hay un bug o hay algo en el guión que no cerraba. Y vos decís, bueno, tal vez sea bueno. Está bien. O normalmente no, pero tal vez sea bueno. Y ahí, bueno, también hay veces que las empresas son las que dicen, no, saquémoslo rápido. Es decir, queremos ganar plata, saquémoslo rápido. Sí. Ya sea adaptación o producto original, sáquenlo rápido, vamos. Que es algo que pasó mucho con Disney hace no mucho tiempo, que ahora se está viendo que ya hay un cambio otra vez en la cabeza de todo lo que lo maneja y se están tomando más tiempo para hacer los productos para que salgan mejor. Sí, sí. Pero no, o sea, ese es el tema, o sea, ¿para qué quieres un live action? ¿Entendés? Más allá de que es una o no una buena adaptación. ¿Para qué quieres un live action? No, o sea, ¿cuál es la finalidad? Por eso Disney ya a este punto ya lo canceló, bueno, está haciendo. Bueno, pero bueno, Disney. Sí, sé que me da ejemplo, o sea, Solo me faltó de tocar en persona. bueno, ese es el tema, o sea, puede hacer uno. Blancanieves, por favor. Dale, amigo. Sí, real. Blancanieves. Puede hacer un remake
de algo que no le funcionó en su momento en otro formato para darle pie a hacerle secuela. O sea, ponerle el pezón. Fue muy buena la película. O sea, estuvo bien en taquilla, lamentablemente. Nunca se la secuela. Pero hoy en día, ¿sabes lo bien que leía esa película? Es que la gente lo está pidiendo. Es que también ese es otro tema, porque que lo pida tanto la gente no da confianza. No. Que, No da garantía tampoco. claro, o sea, El problema está en que o haces una revival o haces una secuela. Porque un remake la gente no lo va a aceptar. Y la secuela, la gente va a decir, joder, una secuela. Y después... No lo va a aceptar. Ah, pero ponele Dune. ¿Han visto Dune? No. O sea, igual esa. ¿Cuál es? Bueno, había una película en su momento. Ah, mira. Entonces, claro, que supone, viste la primera película, después ahora en 2025 vamos a sacar la secuela de esa película del año del pedo. Y así querés empezar una franquicia y tenés que empezar de vuelta. no sé con qué trae los hilos. Planeta de los signos, Trons, Tron. Transformers. Atrás. Claro, para mí, en ese sentido, el live action, si querés hacer algo que no funcionó en su momento, pero querés hacerlo franquicia, o darle continuidad, está bueno. Mejor a presentarle a nuevas audiencias. Lo más loco de todo esto es que los live action últimamente la están cagando demasiado cuando intentan innovar mucho. Intentan utilizarlo para que los padres lleven a su hijo y decirle, mira, bro, yo crecí con esto. Sí. Y también es como el meme de Adam Sandler, que es como yo en el jardín y todos los nenitos, boludo. Sí. Pero es más el toque a la nostalgia. Va por ese lado. No en el sentido cuando hablamos de adaptaciones de anime, porque ahí creo que buscan ampliar el público más que decir al fan del... O sea, el otaku promedio no dice, oh sí, un live action. No dice, oh sí, un live action, ¿sí? Quejan, boludo. Sí. ¿Entendés? Tenés live action buenos como el de Bleach. One Piece quisiste decir. Creo que quisiera decir eso. No, el de Bleach, ¿no lo han visto? Sí, Sí. por eso. Es lo por dije One Piece. Va, a mí me gustó, tiene muy buenas críticas, ¿no? Bueno, Sí, ahí. El de One Piece dijo Ley, sí. el de One Piece. Ay, Dios, qué diferencias, por Dios. No, bueno, todo bueno, pero no lo siguieron, esa es la cagada. Bueno, pero que no lo sigan no significa que esté malo. O sea, imagínate que le dice a mi viejo que le gustara Bleach, que gracias a él se live action. No funcionó. O sea, funciona. Sí. ¿Cuál es el problema? Que bueno, puedes cometer muchos errores. Y hoy en día la polémica que está, por ejemplo, con cómo entrenar a tus dragones, es que está buena, pero si es el calco de la película animada, no sé si la voy a ir a ver. Está buena, pero los dragones son muy terroríficos y Chimuelo es lo mismo que la animación, o sea. Se ve buena, pero la actriz no se parece a la otra, o este no es rubio como el... Claro, es como, ay, esas cositas. La gente también tiene que entender eso que dijo el Tony. Es que hay tal cosa, como dijo el Bruno, hay cosas que se entienden porque tienen lógica de cambio de la tez de las personas. ¿Sí? Pero Astrid está bien hecha digamos, en la animación. Fue una investigación donde, si vos te pones a ver, los vikingos originalmente eran de o pelirrojos o rubios. Claro, tú ves que acá está el contraargumento. Habían dragones. Claro, ese es el contraargumento, pero entiendo también. Y en sus historias puede ser, no lo sé bien. Ahí tengo un libro de Thor que capaz que lo dice. No, pero el tema de por qué los dragones se ven realistas, pero Chimuelo no, es porque el problema de que o se ve todo demasiado realista, como en el Rey León, o se tiene que ver más animado para mantener las expresiones. Es como el dragón que más se va a ver es Chimuelo, es el que debe mantener esas expresiones porque también se debe entender, sin hablar, la relación que termina llevando con Hippo. Sí. Igual para mí, honestamente, de que Chimuelo se vea como la serie animada, su contraparte animada, para mí no es un inconveniente. Además, yo creo que incluso de ver algunas películas, la gente como le va a dar igual. O sea, yo creo que es quejarse por quejarse, porque la verdad que... Sí. Viendo la película va a ser otra cosa. Claro. Aparte, bueno, sí, Chimuelo está inspirado, creo, en los ajolotes. ¿Vamos a la peli? Vamos. Hablando de eso, estamos sorteando... ¡La entrada! Me dejaste re mal. Bueno, gente, así que recuerden, una buena adaptación es lo que su corazón indica. Como dijo Deadpool,
Bye, bye, bye. Ay, tengo que bailar, es verdad. No, en este episodio no. Nos vemos, gente. Los quiero. Bye, bye.